Perfecto. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a nuestra cuarta clase del curso de investigación de accidentes de trabajo. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. Y bien, el día de hoy vamos a continuar con el proceso de investigación. ¿De acuerdo? Ya el día sábado, para los que pudieron estar el día sábado, habíamos visto cómo iniciamos el proceso, lo habíamos visto en una secuencia de etapas. De hecho, el día de hoy vamos a hacer un breve recordatorio de esas etapas que habíamos revisado en la clase anterior del día sábado. Las habíamos definido como estas cinco, ¿correcto? Iniciamos con una respuesta inicial que tiene que ver con la atención del accidentado, el reporte del accidente, formar una comisión investigadora que va a ser la responsable de llevar a cabo el proceso de investigación. Recuerda siempre revisar la información, los manuales que se te han enviado o volver a revisar los videos de la clase por si algo no te quedó claro, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con esa respuesta inicial, hacemos la comisión tiene que dirigirse al lugar de los hechos y pasamos a la siguiente etapa que tiene que ver con la recopilación de información y evidencias, ¿de acuerdo? Habíamos hablado que habían ciertas técnicas para poder recopilar toda esa información, habíamos hablado acerca de algunas sugerencias o tips acerca de cómo hacer la entrevista, por ejemplo, y el día de hoy vamos a pasar a la etapa de análisis de causas, ¿correcto? Etapa de análisis de causas que es parte fundamental para determinar por qué ocurren los accidentes. Luego de eso aprenderemos a hacer las acciones correctivas y de mejora y finalmente hacer el seguimiento de la eficacia de esas acciones, que es importante porque no simplemente consiste en ya sé cuál es, cuál es la causa de mi accidente, ya lo puse en mi informe, ya puse qué cosa podemos hacer para mejorar y ya está, se quedó ahí. No, la idea es que justamente todo esto siga un orden y esté correctamente controlado, ¿de acuerdo? Para los que no estuvieron en la clase anterior, cuando hablábamos de la recopilación de evidencias, etapa 2, hablábamos de cuatro puntos importantísimos, ¿de acuerdo? Metodología de las cuatro P, le dijimos, y esto consistía en verificar en primer lugar la posición, es decir, tomar evidencias del lugar de los hechos, cómo quedó el accidentado, cómo quedaron los elementos alrededor del accidentado, los equipos, el estado de los EPPs, etcétera. Esto tiene que ver con la posición, cómo queda después del accidente, las personas, que tiene que ver con la entrevista a los involucrados, a los testigos, al mismo accidentado de ser posible. Ahí habíamos visto las recomendaciones respecto a cómo hacer la entrevista, que tienen que ser por separado, que tienes que tenerlo previamente identificada qué preguntas les vas a hacer, que no debes juzgarlo, que debes usar preguntas abiertas. Todos esos puntos también los habíamos definido, ¿ok? Luego viene la parte, luego viene la P de partes, que tiene que ver con identificar todos los otros elementos que se han involucrado de alguna u otra forma con el accidente como tal, que han participado o que han jugado algún tipo de papel, algún tipo de rol en la ocurrencia del accidente. Y por último, papel, que tiene que ver con todos los registros, archivos, formatos, procedimientos, estándares, manuales, etcétera. Toda aquella evidencia escrita, básicamente, que va a acreditar qué fue lo que falló respecto al sistema de gestión y también en qué pudo haber fallado de repente el personal respecto al llenado de algún tipo de documentación que pudiera ser, no necesariamente que sí es o que no es, pero que pudiera ser determinante para identificar la causa del accidente. Bien, esto solamente para recordar acerca de lo que habíamos visto en la clase del día sábado, ¿ok? Muy bien, hemos dado unos 5 minutitos mientras recordábamos esto para que se conecten más personas. Ahora sí vamos a entrar a nuestra tercera etapa. Esta etapa sí la voy a tomar toda la clase, de repente acabamos antes, de repente no, pero la idea es que tú entiendas muy bien cómo vamos a desarrollar esta etapa, que tiene que ver con el análisis de causas. Identificar la causa del accidente es prácticamente el fin primordial de esta investigación, lo veíamos en las primeras clases. Entonces, esta etapa es bastante delicada y no la podemos hacer simplemente por hacer. No nos va a servir de nada haber recopilado muy bien todas mis evidencias, tenerlas a la mano, haber hecho la visita, haber hecho las entrevistas, todo correcto si luego esa información se quedó ahí y no me ayudó a descubrir cuál fue la causa raíz. Entonces, por eso es muy importante que este análisis de causas se haga de forma correcta. La metodología para hacer ese análisis de causa es indistinta. O sea, me refiero a que no importa realmente qué metodología uses. Usa la que más creas conveniente. Aquí vamos a repasar algunas el día de hoy para ver cuál crees tú que es más sencillo o mejor o más completa para ti. ¿Ok? Muy bien. O puedes hacer una combinación de ambas también, dependiendo qué es lo que necesites.
Lo que tenemos que pensar primero es cuáles son las causas más comunes de los accidentes. ¿Por qué ocurren los accidentes? Esa es una pregunta que te ponía desde el principio del curso. ¿Por qué es que llegan a pasar los accidentes? Si nosotros hacemos actividad preventiva, si nosotros hacemos difusión, nosotros hacemos capacitación, hacemos inspección, al personal le damos los EPPs, hemos hecho un hiper bien hecho, está mi hiper, lo hemos difundido a todo, lo hemos pegado en la pared, hemos capacitado al personal, hemos traído un externo para que capacite, pero aún así el accidente ocurre. ¿Por qué podría ser? Algunas de las causas más comunes por las cuales un trabajador se llega a accidentar, las tenemos aquí enlistadas. En primer lugar, se dice que a veces es una distracción, ¿no? Que el trabajador no prestó atención, alguien le pasó la voz, lo llamaron por teléfono, obviamente también sale mucho esto del tema de que están trabajando y a veces el teléfono le llegó una notificación o le llegó una llamada, se distrajo, no prestó atención y ocurre algún accidente. También puede ser por de repente manipular cargas de forma insegura o de forma no apropiada. Esto puede generar también algún tipo de lesión o puede generar que la carga se caiga y esto puede ocasionar un accidente también. Que los equipos no estén protegidos adecuadamente, es decir, equipos que están mal mantenidos, por ejemplo, o que no cuentan con las guardas de protección, eso también puede provocar un accidente. Existe algún tipo de desinterés en la tarea, de repente el trabajador eh, no está muy bien enfocado o simplemente no le importa cumplir con los procedimientos de seguridad o cumplir con las indicaciones que se le han dado y por eso también puede ocurrir un accidente. Malos hábitos en el trabajo, como por ejemplo, se me ocurre un mal hábito constante o perenne. Por ejemplo, colocarse mal el casco. Hay algunos que se colocan el casco como si fuera un gorro, simplemente se lo ponen y no se colocan acá el barbiquejo. El casco tiene que estar completo. Pero si te pones así como gorro, haces así, se te va a caer y no tiene sentido. Otro mal hábito, por ejemplo, en el trabajo, de repente alguien habrás visto, este, realizar mantenimiento a máquinas que estén en movimiento, por ejemplo, o que estén conectadas. No hacer la desconexión de los elementos de tensión. Entonces, eso también es un mal hábito en el trabajo. Factor cansancio, que es uno de los principales, a veces que también ocurre, uno de los principales, no el único, pero uno de los principales para, por ejemplo, cuando ocurren accidentes en el transporte, en el traslado. Conductores que se quedaron dormidos, conductores que estaban fatigados, que habían hecho muchas horas y que simplemente se quedaron dormidos al volante y ocasionó un accidente. Estado de ebriedad. Ingeniero, en una de las clases anteriores usted me dijo que el tema de que un trabajador esté bajo los efectos del alcohol o drogas no cuenta para accidente, ¿no? Estaba en el de la SCTR. Lo que pasa es que ahí en la SCTR ellos no lo consideran como que, estás borracho y por eso te accidentaste, porque por un tema de no reconocer el SCTR, es decir, oye, ¿sabes qué? Esto no es un accidente laboral, esto es un descuido de la persona. Sin embargo, en la práctica obviamente sí vamos a encontrar algunos casos en los cuales algún evento se produjo porque un trabajador estuvo bajo los efectos de alguna sustancia. Entonces sí va a ocurrir también, por eso lo estamos considerando como una causa que puede provocar un accidente. Las bromas en el trabajo, algunos que, por ejemplo, no sé, se juegan a los empujones, se agarran a manazos, se empiezan a tirar las cosas y por ahí también puede ocurrir un incidente como tal. El uso inapropiado de las herramientas y equipos, la falta de orden y limpieza, que también es muy común en muchos establecimientos, y la deficiente capacitación. Principalmente cuando a un trabajador no se le explicó bien cómo hacer la tarea, no se le enseñó cómo tiene que actuar, entonces eso también puede provocar un accidente. Entonces aquí te dejo un listado de las causas más comunes, ya por ahí te puedes hacer una idea de por qué es que llega a ocurrir un accidente en la empresa. Sin embargo, si bien esto es a manera de guía, a manera de poder entenderlo, jamás des por sentado que uno de estos es sí o sí el que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Siempre recuerda que tienes que ser lo más imparcial posible al momento de hacer la investigación. Bien, entonces, empezamos con la etapa 3, el análisis de causas. Ya la comisión investigadora que hemos formado en la primera etapa asistió al lugar de los hechos, recopiló todas las evidencias, tomó fotografías, hizo su croquis, planteó su línea de tiempo, su secuencia de tiempo, que ya lo veremos en la siguiente clase, eh, entrevistó a los testigos, revisó la documentación, ya tiene todas las evidencias. Entonces, una vez que ya la comisión ha recopilado toda esta información, ahora lo que tiene que hacer es reunirse
y empezar a validar la información. De momento, hasta en la etapa 2, lo único que hemos hecho no ha sido juzgar, ha sido únicamente recopilar. Hemos tomado absolutamente todo, foto de esto otro. Oye, mira, esa máquina está por ahí colgando esto. ¿Por qué será? Tómale foto, de ahí lo revisamos. Fotos, videos, evidencia. Oye, mira, este procedimiento no tiene firma. Ya, tómale, no sé, escanéalo, tómale fotos, llévatelo para ver qué es lo que ha pasado. Después lo discutimos. En el momento todavía estamos nosotros recopilando, estamos adjuntando todo lo que podamos encontrar para ver qué cosa fue lo que ha pasado realmente. Ahora, en esta etapa, ya con un poco más de calma, por así decirlo, porque lo ideal en la etapa 2 es actuar rápido para poder tener todas las evidencias. Ya en esta etapa ahora sí empezamos a analizar, empezamos a validar, a discriminar, por así decirlo. Creo que el término correcto sería eh, evaluar creo que sería el término correcto, ¿ok? Y entonces tomamos acciones como por ejemplo lo siguiente. Oye, ¿sabes qué? Ha ocurrido este evento en el cual un trabajador se ha caído, digamos, y tenemos que el procedimiento indica que la carga de tal material tiene que hacerse en dos personas y así. Por ejemplo, el procedimiento indica así. Ahora, tengo que evaluar si la persona, según las declaraciones de los testigos, realmente lo hizo de esta forma o lo hizo de una forma diferente. ¿Sabes qué? Estamos haciendo la inspección del lugar de trabajo y encontramos que en la parte de tableros, la parte eléctrica, la encontramos así, de esta forma. Entonces, noto yo todas las evidencias que tomé y ahora empiezo a preguntarme, ¿esta evidencia es conforme o no es conforme? Si de repente yo tengo un procedimiento para la carga y dice que tiene que cargarlo dos personas, entonces, según mi evaluación, porque ahí tengo que hacer dos evaluaciones. Primero, ¿el procedimiento es correcto? ¿Realmente se tiene que actuar así? Bueno, es correcto. Tenemos una carga de consideración, la están cargando entre dos personas, ¿ok? De momento es correcto. ¿Que se puede hacer mejor? Sí, se puede hacer mejor, pero de momento es correcto. La persona, según esta entrevista, indicó de que sí, lo estaba cargando con su compañero, ¿ok? Entonces, estaba actuando conforme al procedimiento. De acuerdo, esto es correcto, vamos conforme. Ahora, sí, el otro caso es que tengo la evidencia y realmente no es conforme. ¿Sabes qué? Esto decía que tenían que hacerlo dos personas y tú lo has estado haciendo solo. Ah, aquí tenemos una consideración, aquí tenemos un evento que no es conforme. Esto no es conforme, entonces tenemos nosotros que eh, validar ahora si esto va a formar parte de algún acto o una condición subestándar, que es la segunda etapa de este análisis de causa, ¿ok? Entonces, lo primero que hacemos es validar si la evidencia es conforme o no. Ingeniero, no me ha quedado muy claro. ¿Podemos verlo con otro ejemplo? De acuerdo. Vamos a hacer un breve ejercicio, ¿bien? Yo te voy a describir aquí un evento, un accidente muy simple, te voy a colocar las evidencias en total de lo que se ha encontrado. Vamos a suponer que es lo que la comisión ha encontrado. Y tú me vas a decir si las evidencias que estamos encontrando son conformes o no conformes. Nada más. No vamos a irnos a que la causa, el raíz y que el acto y condición. No, de momento solamente me vas a decir si esto es conforme o no conforme o qué cosas conformes o no conformes vas a encontrar. Bien, nada más. Perfecto. Iniciamos. Vamos a suponer que tenemos un trabajador que recibe un corte en el dedo con una sierra fija, ¿ok? El trabajador está manipulando una sierra y se corta un dedo, ¿ok? Entonces, hacemos nuestra comisión investigadora, recopiló evidencias, se fue a la zona, revisó el taller y encontró que el taller no había desorden. Todos los equipamientos estaban completamente libres. Todavía no voy a discriminar si efectivamente lo limpiaron para ese momento o ya así estaba de siempre. De momento es lo que tengo. Aparentemente sí había orden y limpieza. Inspeccionamos el equipo y encontramos que el equipo no cuenta con guarda de seguridad. Entrevistamos al trabajador y el trabajador indica que sí estaba usando los guantes de protección. Los demás testigos también dijeron que lo estaba usando, ¿ok? Le preguntaron por el uso del equipo y él dice, no, ¿sabes qué? El equipo siempre lo hemos usado así, ¿no? Desde que estoy acá siempre lo he visto así, ¿no? No sabía que le faltaba algo, ¿no? Siempre lo hemos usado así. Oye, ¿te han explicado el manual de este equipo? ¿Hay un procedimiento de trabajo? No, no conozco. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí solamente he sacado evidencias. Todavía no las he separado. Tengo evidencias de qué es lo que he encontrado en este evento. Bien, ahora nosotros empezamos a separar. ¿Cuáles crees tú que son evidencias conformes, según lo que hemos encontrado en este texto?
¿Qué cosas que ha revisado la comisión investigadora, según lo que estamos describiendo aquí, no de lo que estamos suponiendo, sino lo que estamos encontrando aquí, qué cosas aparentemente son correctas? Ok, Alcides me dice exceso de confianza, ya eso podría ser una causa más allá. Ah, no, creo que me estabas respondiendo por la anterior, la viñeta anterior. Ah, sí, está bien, es cierto. Una causa común también es la llamada exceso de confianza, que por ahí de repente tiene un trasfondo mucho más grande, que lo veremos más adelante. ¿Ven? Entonces, te pregunto, ¿cuál, según de los que estamos describiendo aquí en este ejemplo, consideras tú que es una evidencia conforme? Algo que me digas, oye, la comisión encontró esto y aparentemente esto sí se estaba haciendo bien. ¿Alguien alguna idea? Ok, Carlos me dice la limpieza. Correcto, Karen también me dice orden y limpieza. Correcto, muy bien. Una de las evidencias conformes que encontramos, según las evidencias que me indica la comisión investigadora, es que sí hay orden y limpieza. Entonces, eso sería una evidencia conforme. Yo no podría decir en mi investigación, oye, acá faltó orden y limpieza, porque la comisión investigó y encontró que sí la había. Ingeniero, pero podría ser de que ellos limpiaron la zona para que no tengan observaciones más adelante, ¿no? Para que no les llamen la atención. Puede ser, pero ahí ya es trabajo de la comisión investigar y tener evidencia concreta de que esto fue así. No podría ser que la comisión agarre y se invente, no diga, no, para mí ellos han hecho todo esto y ya, ¿en base a qué evidencia? Por eso, estamos trabajando en lo que tenemos de las evidencias. Aparentemente aquí estamos asumiendo, porque es lo que tenemos escrito acá, que el orden y limpieza sí está presente, ¿de acuerdo? Ya, entonces esa sería una evidencia conforme. ¿Qué otra evidencia conforme podríamos encontrar? Correcto, Karen, muy bien. El uso de guantes de protección. Según lo que nos refiere la investigación, las evidencias que tenemos, el trabajador sí contaba con sus guantes de protección, ¿correcto? Entonces, estos dos puntos que encontramos de lo que hemos descrito aquí en este ejemplo, vienen a ser evidencias conformes. Entonces, de aquí yo me voy dando ya una idea, voy tomando de antemano, de que no había falta de orden y limpieza y no había incumplimiento con el uso de los EPPs. El trabajador sí lo estaba usando. Bien, entonces de esta manera yo evito colocar en el informe cosas que no tienen nada que ver o cosas que realmente no pasaron. Porque si yo agarro y me invento, vamos a suponer, ¿no? Que yo me invento, no, seguro que no se puso el EPP, me pongo falta de guantes, causa de accidente, no usó el EPP, ¿no? No usó los guantes y esa es la causa. Entonces yo voy a tomar mis acciones correctivas corrigiendo lo que es la falta de uso de EPPs. Pero por lo que podemos leer, y aquí vamos a las evidencias no conformes, no fue un tema de BPs el motivo por el cual llegó a ocurrir el accidente, ¿correcto? ¿Cuáles vendrían a ser las evidencias no conformes en este ejemplo? Se me dice calidad y tipo de guante para el tipo de máquina. Tal vez no era para esa maquinaria. Correcto, Sep. Muy bien. Eso se podría investigar mucho más allá cuando vamos a las causas básicas, pero es correcto también lo que me estás diciendo. De momento estamos viendo lo que es conforme y lo que es no conforme, pero bien, buena apreciación ahí. ¿Qué evidencias no conformes tenemos? Muy bien, Karen, correcto. El equipo no cuenta con guarda de seguridad. Según la investigación que se está haciendo, aquí tenemos de que al inspeccionar el equipo no había la guarda de seguridad. Entonces, por lo tanto, esto me da una idea de que esto es una evidencia no conforme, ¿no? La sierra no tenía guarda de protección. Así también estamos identificando de que el trabajador no conoce si había o no un procedimiento. Puede ser también que la comisión investiga, pide al área de seguridad el procedimiento como tal y no lo encuentra, o lo encuentra desactualizado, o lo encuentra con una versión media rara que parece que han agarrado cualquier cosa y le han puesto un logo encima y ya está. Entonces, esa también va a ser una evidencia no conforme. Es que aquí, de lo que hemos descrito acá, no digo que sea lo único, pero para fines de este ejemplo, de lo que hemos descrito aquí, hemos identificado dos evidencias conformes que me indican que por aquí no va la causa del accidente y dos evidencias no conformes respecto a que la sierra no tenía guarda de protección y que no había procedimiento para el uso del equipo o un manual de uso del equipo, ¿correcto? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Tomamos las evidencias y separamos para ver cuáles son conformes y cuáles no son conformes, ¿ok? Ingeniero, eso también podría ir dentro de mi informe, podría ir como parte de lo que se ha descrito o lo que se ha encontrado como parte de conformidad. Sí podría ir, ¿no? Podemos colocarlo.
Principalmente esto te estoy explicando para que entendamos cómo identificar por dónde van las causas. Obviamente yo voy a trabajar principalmente por la evidencia no conforme, no por la conforme, ¿no? No tendría sentido que yo trabaje por la conforme. Salvo, como mencionaba el compañero Sep, salvo que yo haga una investigación mucho más profunda o bueno, analice un poco más a profundidad y me vaya a comparar si el equipamiento que estaba usando efectivamente era el correcto o no para el uso del equipo o si en el procedimiento yo indiqué que el equipamiento que debía usar y que sí estaba usando realmente era o no el apropiado para eso. Eso ya forma parte de un análisis todavía a un mayor nivel, que todavía nosotros estamos por llegar a él todavía, porque estamos primero validando las evidencias, ¿ok? Pero sí. Bien, entonces primero evaluamos conformidad o no conformidad de la evidencia. Perfecto. Luego de eso, todas mis evidencias que no son conformes, tengo que clasificar. Ya tengo las evidencias, ya sé cuáles aparentemente están bien, ya sé cuáles aparentemente están en observación o no son conformes, y ahora tengo que identificar cuáles de estas son mis actos o mis condiciones subestándares. ¿Ok? Hay que establecer los elementos que han provocado el accidente o el incidente para conocer el motivo, el por qué ha ocurrido el accidente. ¿Ok? Entonces, aquí en este ejemplito vamos a tratar de estas evidencias no conformes que hemos identificado en la primera tanda, tratar de separarlos entre actos y condiciones subestándares, ¿ok? Presta mucha atención otra vez. Vamos a continuar con el mismo ejemplo de momento. Bien, ¿recuerdas cuáles eran las evidencias no conformes que encontramos? ¿No te acuerdas? No importa, aquí están. Habíamos dicho que tenemos un trabajador que se cortó un dedo usando una sierra fija y entre las evidencias no conformes que hemos encontrado teníamos dos puntos importantes. Uno, que la sierra no tenía guarda de protección y segundo, que no había un procedimiento para uso del equipo, ¿no? Para el uso correcto, el uso seguro del equipo. Bien, tenemos esas dos evidencias no conformes. Ahora, con estas evidencias que yo tengo aquí, ahora con esto yo voy a empezar a sacar mis actos y mis condiciones. Yo te pregunto, ¿cuál vendría a ser las condiciones subestándares en estas evidencias no conformes que estamos encontrando? Te leo por el chat. ¿Cuáles crees tú que son las condiciones subestándares en base a estas evidencias no conformes que estamos identificando aquí? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Evelyn me dice las dos. Ok. Carlos me dice la guarda de protección. Condición, Anthony me dice cierra sin protección. Ok. Letrero de uso de máquina básico. Ok, está bien, muy bien. Vamos a sacar dos ejemplos aquí nada más, ¿ok? Primero, que el equipo no cuenta con guarda de protección. Es correcto, como mencionaba. Eso es una condición subestándar, que tenemos que el equipo es inadecuado o el equipo no tiene todas las condiciones para garantizar la seguridad de la persona. Muy bien. Y lo segundo que tenemos es la falta de un procedimiento de trabajo. ¿No sabes qué? Está mal diseñado esto, no hay un procedimiento que me indique cómo tenemos que actuar. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Y qué acto subestándar crees que podemos encontrar en base a estas evidencias no conformes que hemos identificado? Anthony me dice, no use EPP. Anthony, recuerda que habíamos supuesto, según este ejemplo, de que el personal sí estaba usando el EPP. ¿Te acuerdas? Habíamos dicho que para este ejemplo como tal, sí había usado el EPP. En base a estas evidencias no conformes que tenemos aquí, ¿qué acto subestándar podríamos identificar? Recuerden que estamos siguiendo la hilación de este ejemplito, ¿no? De este ejemplo. ¿Qué acto subestándar creen que podríamos encontrar aquí? Se lo suelto así. Operar el equipo sin guarda de protección. No, pero ingeniero, el equipo que no tenga, si el equipo no tiene la guarda es una condición, correcto. El equipo sin guarda es una condición. ¿Y por qué le ponen acto? Porque aquí ya le agregué una acción. Porque la persona no debería operar el equipo si no tiene la guarda de protección. Ingeniero, pero es que de repente él no sabía. Ok, eso es materia de investigación. Pero de momento, el acto como tal es que él
operó el equipo cuando no estaba en condiciones para su uso, ¿correcto? Entonces, por eso es muy importante identificar apropiadamente, y esto lo veíamos en las primeras clases, qué cosa es una condición y qué cosa es un acto. Aquí en acto vamos a ver todas las acciones, que pueden también estar relacionadas con estas evidencias no conformes, ¿ok? Bien ahí, Carlos, bien ahí, Karen, muy bien, Evelyn también, correcto, muy bien. ¿Qué otro acto, por ejemplo? Operar sin haber sido capacitado. También podemos considerarlo como un acto subestándar. Es que no sabía que había un procedimiento, dice que siempre lo ha usado así, de repente ni siquiera se le ha hecho una inducción. Entonces, esto forma parte también de un acto subestándar. ¿Se entiende hasta aquí? De momento hemos tomado las evidencias, hemos separado cuáles son conformes, cuáles son no conformes, y ahora estamos separando para ver cuáles son mis condiciones y mis actos subestándares. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí se está entendiendo. Perfecto. Entonces, a manera general, lo que estamos nosotros haciendo en esta etapa de análisis de causa, primero, fue identificar la pérdida. ¿Qué cosa viene a ser la pérdida? En este caso, la lesión. El corte de dedo de la mano derecha, por ejemplo, viene a ser lo que es la pérdida, la lesión como tal. Esta pérdida o lesión se supone que fue generado por un accidente. Este accidente en este caso viene a ser el contacto, ¿no?, con una superficie punzocortante, y este accidente ha tenido que ser ocasionado. Obviamente el accidente responde a la pregunta de por qué se genera la pérdida, y este accidente ha tenido que ser ocasionado o ha tenido que ocurrir a causa de unas causas inmediatas, que vienen a ser los actos y las condiciones subestándares. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tengo es que existieron actos y condiciones subestándares que provocaron el accidente, con lo cual se ha generado la pérdida o el daño al trabajador. De esta manera, siempre hacia atrás, es como yo voy a llegar a la causa raíz para poder identificar por qué se produjo el accidente. Un punto importante, generalmente cuando se llegan a los informes, cuando me ha tocado revisar algún tipo de informe, siempre me llegan hasta aquí, pero hasta aquí no ha acabado el análisis de causa. Todavía no acabé. Si yo me quedo simplemente en estas causas inmediatas y propongo mi plan de acción, únicamente voy a tomar correcciones. Y estas correcciones simplemente van a dar tratamiento a mi acto y a mi condición subestándar, pero no voy a atacar o no voy a controlar la problemática principal, no voy a atacar la causa raíz, no voy a llegar a mis causas básicas y no voy a llegar a las fallas de control, que es lo primordial en la investigación de accidente. Entonces tengan bastante cuidado. Ya identificaste actos y condiciones, bacán, perfecto, pero todavía no se acabó la investigación. Tenemos que seguir, tenemos que ir todavía mucho más allá. Hay que descomponer estas causas en cositas más pequeñas, en cositas más simples, en cositas más profundas, para poder luego establecer correctamente cuáles van a ser mis medidas correctivas necesarias. A mí varias veces me ha tocado que me llegan investigación de incidentes, no necesariamente accidentes, también de accidentes, pero de incidentes, y van y me ponen, me llegan hasta el acto y condición, por ahí uno que otro error, pero ya pasable, y cuando se pasaron a básicas, me repitieron los actos y condiciones, me pusieron exactamente lo mismo, o de plano me pusieron menos que el anterior, o me pusieron más, pero me pusieron más actos y condiciones en vez de hacer la hilación entre las causas inmediatas que ocurrieron. Entonces es un error común, es un error frecuente, ¿de acuerdo? Lo que tenemos nosotros que hacer es seguir descomponiendo estas causas inmediatas. Entonces, para eso nosotros vamos a usar algún tipo de método de investigación para poder nosotros identificar por qué ha ocurrido el accidente. El método de investigación para hacer tu análisis de causa raíz es pieza clave, es parte central, parte fundamental de la investigación, es prácticamente el fin primordial que tiene esta investigación, junto con el establecimiento de acciones correctivas y de mejora, obviamente. Y la normativa no te exige en particular algún método para que tú uses. No es que, por ejemplo, tú vas a hacer tu informe, usas el método que tú creas conveniente y viene la Sunafil y te dice, no, tu método está mal. No, este método no uses, usa este otro. No, realmente tú puedes usar el método que tú creas conveniente. No hay problema. Lo único que sí te van a revisar es que lo hayas aplicado bien y que la causa realmente sea una causa raíz, ¿no? Me ocurre en el ejemplo que poníamos de la sierra. Si yo voy y te pongo, no, es que se accidentó por exceso de confianza y no hay un análisis de causa que me determine esto, obviamente mi investigación está mal. Oye, ¿por qué me dices exceso de confianza? ¿Qué ha pasado? ¿No? A ver, ¿dónde están tus evidencias? ¿Dónde está
tu investigación, tu análisis de causa, ¿dónde está? Eso sí lo pide. El método que tú vas a usar, indistinto, cualquiera. Usa el que tú creas conveniente. Hay varios. Tienes, por ejemplo, el método de los 5 porqués, tienes el diagrama de árbol, tienes el diagrama de Ishikawa, muy conocido, el modelo de causalidad de pérdidas, que es el que te voy a enseñar yo. Está la metodología ICAM o del queso suizo. Existen otras metodologías también. Usa el que tú creas conveniente, el que mejor te parezca a ti para que puedas usarlo. Bien. Lo que sí te recomendaría, y también te recomienda la SUNAFIL, ¿ok? Es que tú documentes la metodología que vas a usar. Tenga a la mano, puede ser dentro de tu plan de seguridad o tenga a la mano como un procedimiento o manual aparte, como un instructivo de repente, como tú gustes, ya establecido cuál es el método que se va a usar y cómo se va a aplicar. Frente. Se me ocurre, pones procedimiento, investigación de accidentes, ¿no? Detalles, objetivo, establecer la metodología para la investigación del accidente o de accidentes ocurridos en la empresa tal. En el desarrollo le pones, ¿no? Cada vez que ocurra un accidente se formará la comisión investigadora formada por tales personas, eh, se recopilarán evidencias, tanto de plazo. El método para usar será, por ejemplo, el método de los 5 porqués, el cual consiste en realizar preguntas de tal para llegar a la causa raíz, no sé cuánto, lo haremos en base a este formato, etcétera. Ya lo dejas establecido. De esta manera, cuando te llega a ocurrir algún tipo de evento, no empiezas a pensar qué metodología vas a usar. De frente actúas, oye, según mi procedimiento, yo tengo que aplicar esta metodología, porque ya lo establecimos así. Bien, ¿cuál vayas a usar? Ya depende de ti, ¿no? Yo te voy a explicar estas cuatro realmente. Te voy a explicar el día de hoy estas cuatro y ya tú te quedas con la que creas conveniente. Yo realmente uso más esto, que es muy parecido realmente. Yo te diría que todos son muy parecidos, sino que depende ya de la forma gráfica en cómo lo estás representando. Pero todos son realmente muy similares y todos se basan, casi todos se basan en esto. Entonces, es lo que vamos a revisar el día de hoy. Bien, pero recuerda entonces que lo importante es llegar a las causas básicas y las fallas de control para que la investigación, para que el análisis de causa esté bien hecho. ¿Perfecto? Empezamos entonces a revisar estas metodologías. Primero, método de los 5 por qué. Este método básicamente consiste en realizar preguntas sistemáticas, ¿no? Por lo menos unas 5, por eso se llama 5 por qué, para descubrir la razón de cada uno de los eventos obtenidos. De esta manera se entiende que vamos a llegar a la causa raíz de un evento. Básicamente es, tenemos un problema, una situación, tenemos el evento como tal que ha ocurrido. Nos preguntamos por qué ha ocurrido el evento. Obtendremos una respuesta, una razón. Luego preguntamos la razón de esa razón y obtendremos otra respuesta. Volvemos a preguntar el porqué de esa razón y obtendremos otra más y así sucesivamente hasta llegar a una causa más profunda, a una razón más profunda. En eso consiste el método de los 5 porqués. Bien, es un método muy simple, muy sencillo, muy poderoso también. Yo lo suelo usar bastante en sistema de gestión de calidad realmente cuando hago investigación de no conformidades o análisis de no conformidades, perdón, y suelo usar mucho los 5 porqué para poder sacar. Bien, entonces es un método que te recomiendo. Ingeniero, por favor, con ejemplos para poder entenderlo. De acuerdo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar un caso sencillo. Vamos a suponer que tenemos un trabajador que ha sufrido quemaduras en el brazo mientras manipulaba un producto químico. ¿De acuerdo? Tenemos un trabajador, estaba manipulando un químico y se quemó. Me voy a saltear la parte de la comisión y que la evidencia no conforme y el acta subestándar. Me voy a plantear de frente a la aplicación del método por un tema de tiempo y para poder avanzar un poquito más rápido y para que se pueda entender bien el método como tal, ¿ok? Así que vamos a saltearnos ciertos pasos. Bien, vamos a suponer que ya hicimos toda la recuperación de evidencias, ya tenemos las evidencias como tal, ya las identificamos como tal y empezamos con el método. Primero, ¿por qué el trabajador sufre quemaduras en el brazo? Bueno, porque el producto químico se derramó mientras lo manipulaba, ¿ok? Yo he hecho mi investigación, hemos determinado que el trabajador estaba haciendo su labor sin ningún problema y de la nada el químico se derramó y le quemó el brazo. Ya, muy bien. Tenemos ahí una razón. Ahora metemos otro porqué. Tomamos la respuesta que hemos obtenido y le metemos a un porqué. ¿Por qué el trabajador sufre quemaduras? Porque el químico se derramó. Ok, ¿y por qué se derramó el producto químico? Bueno, nosotros, según la investigación, el análisis que tenemos, el contenedor estaba dañado y tenía una fuga. Ah, mira, pasamos de que se quemó el brazo por el producto
con una razón de que se derramó, por la razón de que el contenedor estaba dañado, había una fuga, ¿ok? ¿Y por qué el contenedor estaba dañado? Fíjate, ya me fui un poquito más profundo. ¿Por qué el contenedor estaba dañado? Porque no se realizó una inspección adecuada del equipo antes de usarlo. Nadie se dio cuenta y nadie inspeccionó y nadie se fijó de que el equipo estaba dañado como tal. Ah, fíjate, estamos entrando más profundo. Le meto otro por qué. ¿Por qué no se realizó una inspección adecuada? No hay un procedimiento para inspección de los contenedores. ¿Sabes qué? En esta empresa no hemos establecido esto. Ah, ok. Y ahora metemos un quinto por qué más profundo. ¿Y por qué no hay? No lo consideraron necesario, no estaba contemplado dentro del plan de seguridad, las políticas son insuficientes, etcétera. Entonces, fíjate cómo desde un evento simple hemos ido haciéndoles preguntas por qué hasta llegar a una causa mucho más profunda. Esa es la forma de aplicar el método de los cinco. ¿Por qué? Puedes meterle más si quieres, ¿ah? Pero por lo menos tienes que meterle estos cinco. Se entiende que ya a partir del tercer y cuarto estás más o menos por una causa un poco más profunda y ya en el quinto ya se entiende que ya estás llegando a la causa raíz o ya estás en la causa raíz de repente. Entonces, de esa manera, fíjate cómo hacemos la investigación hasta llegar a la causa raíz. Bien, ese es el método de los cinco porqués. ¿Listo? Siguiente método, método del diagrama de árbol. Este método lo estudié yo en la universidad también. Consiste en desarrollar los hechos partiendo del evento o consecuencia y retroceder hasta identificar las fallas o factores de riesgos básicos que lo provocaron. Este es un método muy similar a lo que es los cinco porqués. No consiste realmente en hacer un flujograma o en hacer un diagrama de flujo o hacer un mapa mental como tal. No va por ese punto. Lo que busca el diagrama de árbol es identificar la secuencia de eventos que han desencadenado en la ocurrencia de la lesión. Nosotros no hacemos en este diagrama de árbol un círculo para colocarle contenido adentro. Es una forma gráfica de expresarlo, por eso el contenido siempre lo escribimos afuera de los circulitos o de los cuadraditos. Los circulitos me representan este, eventos que la empresa pudo controlar, que la organización pudo controlar, y los cuadraditos me evidencian eventos que la organización no controlaba o no controla o no puede controlar. Por ejemplo, un fenómeno climatológico, por ejemplo. Bien. Luego, las uniones son básicamente lo que me indican secuencias. Estas de acá me indican que estos dos eventos han desencadenado este otro. Y también puede haber situaciones en las cuales de un solo evento se desencadenen más de una situación. ¿Ok? Entonces, en eso consiste el método del diagrama de árbol. Ingeniero, por favor, su respectivo ejemplo. De acuerdo. Vamos a ver con un ejemplo también. Vamos a hacer de forma muy simple también para que se entienda la metodología. ¿Ok? Ejemplo, vamos a suponer que tenemos un trabajador que está caminando, se está desplazando y se resbala y se lesiona el brazo. Se resbala, cae del mismo nivel y se lesiona. Muy bien. Entonces empezamos a hacer el diagrama de árbol. Primero, identificamos la pérdida, la lesión en el brazo. ¿Qué ha tenido que ocurrir para que esta persona se lesione en el brazo? Bueno, ingeniero, se ha caído. Ah, ok. Ha sufrido una caída al mismo nivel. La caída al mismo nivel ha desencadenado que él se lesione en el brazo. Perfecto. ¿Y por qué se ha caído? Ahí viene el detalle con el diagrama. ¿Sabes qué? Hemos identificado dos causas. La superficie está resbaladiza y el calzado que él ha usado no es el apropiado, no es un calzado inadecuado. Ah, ok, o sea, vamos a suponer que él ha estado trabajando con zapatillas de repente y la superficie ha estado resbaladiza. Ah, listo, muy bien. Fíjate, entonces, como te decía, han tenido que ocurrir dos eventos para que se desencadene el accidente como tal, está que al mismo nivel. Puede ser que haya sido solo uno, ¿ah? Y seguimos así, desglosando así, hacia abajo, también podría ser. Ahora, ¿por qué esta superficie estaba resbaladiza? Bueno, ¿sabes qué? Había un derrame de aceite en el suelo, por eso la superficie estaba resbaladiza. Ah, mira tú. Y el calzado inadecuado no se ha entregado al trabajador realmente su calzado. Hemos revisado los registros de entrega de PPs y en ningún lado sale el nombre del trabajador que se le ha entregado el calzado apropiado. Tiene como, no sé, pone 3, 4 meses en la empresa y hasta ahorita no se le entrega. Entonces, por eso él ha trabajado con lo que tiene, ¿no? Por eso no se ha puesto el inadecuado. Muy bien. Ahora, seguimos por acá. Vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir por acá. ¿Por qué es que había un derrame de aceite en el suelo? Una máquina falló y por eso había ese derrame de aceite.
Falta de orden y limpieza. La gente vio que se había derramado el aceite, pero nadie dio aviso para que lo limpien, o nadie se animó a limpiarlo, o nadie se animó a señalizarlo. Nadie siquiera lo reportó. Bien. ¿Y por qué es que ocurren estos dos? ¿Sabes qué? No ha habido una buena inspección. Nadie ha inspeccionado la maquinaria para ver si efectivamente está en buen estado o ver qué fallas tiene, y nadie se ha dado una vuelta por la zona de trabajo para verificar el tema del orden y limpieza. Entonces, ¿sabes qué? Aquí ha fallado la inspección en general. De esta manera, yo lo voy a dejar hasta aquí nada más, pero de esta manera es como se desglosa el diagrama de árbol. ¿Se entiende? Identifico el evento, para esto aquí lo primordial es identificar todos los eventos como tal, para que luego los vayas ordenando, y de manera gráfica vamos haciendo la secuencia hasta llegar a la parte más profunda, hasta llegar a las raíces de este árbol, que se entiende que han desencadenado o que han originado esta flor, que viene a ser la lesión o el accidente como tal. ¿De acuerdo? Este es el método entonces del diagrama de árbol. Hasta aquí, ¿alguien alguna duda, pregunta? Mm, Por aquí veo una pregunta. El uso de equipo te obliga el dueño o jefe, luego el accidente hacen caer al resto de personas. Bien, Sep, sí, efectivamente, hay veces en las que el mismo supervisor tiene gran responsabilidad en la ocurrencia de un accidente y cuando viene la investigación simplemente dice, no, no digas nada, ya saben lo que va a pasar. Suele haber ese tipo de casos, lamentablemente. Sin embargo, aquí se está explicando la metodología correcta para hacer la investigación, porque lo ideal o lo idóneo, lo realmente importante es que la investigación nos sirva para prevenir más accidentes. Entonces, de ahí a que existan malos empleadores, malos jefes también que coaccionan al trabajador o que no dan las condiciones, definitivamente hay. Ojalá en algún momento cambien esa forma de pensar o en algún momento de repente la normativa sea mucho más efectiva al respecto, pero bueno, de momento tenemos que trabajar con lo que tenemos. Bien. Javier pregunta, ¿el método 5 por qué se aplica en la recopilación de datos o declaraciones? No, esperen un momento. Eh, Estos métodos que estamos viendo ya es posterior a la recopilación. O sea, recuerda, en la etapa 2 hemos hecho la recopilación de toda esta información y en la etapa 3 estamos analizando las causas del accidente. Entonces, yo primero recopilé la información con entrevistas, con fotos, con registros, etcétera. Y ahora con todo eso que ya tengo, empiezo a hacer mis preguntas o empiezo a averiguar o a analizar por qué ocurre el accidente. O sea, estos no son métodos para recopilar información, son básicamente métodos para analizar la información que ya tengo. O sea, todo esto que yo puse aquí, por ejemplo, aquí en este diagrama de árbol, básicamente es información que ya había recopilado en la etapa 2. Por eso les explicaba, para fines de ejemplo, voy a aplicar el método nada más y la recopilación vamos a suponer que ya se hizo, para fines de este ejemplo. En la siguiente clase voy a tratar de que el ejemplo lleve todas las etapas para entenderlo, para entender mejor al momento de elaborar el informe. ¿Ok? Básicamente va por ahí. Carlos me pregunta, cuando sean varios trabajadores y tal vez algunas causas cambien, ¿se hace un método para cada uno? ¿Te refieres, Carlos, a que ocurre un evento y cada trabajador se ha accidentado por causas separadas? Entiendo. Ya. A ver, vamos a suponer, digamos que ocurrió un accidente donde se vieron afectadas dos personas. Uno de ellos se accidenta, según mi investigación, porque, digamos, no aseguró bien el equipamiento, no aseguró bien el equipamiento y a causa de eso, vamos a suponer que estaba, no sé, asegurando una carga para ser izada, no la asegura bien y la carga se cae. La carga se cae y provoca el accidente, sufre lesión él. Y la otra persona se lesiona solamente porque estaba pasando cerca, no tenía nada que ver y sin embargo también recibe la lesión. En ambos casos yo diría que prácticamente es básicamente la misma causa. O sea, ambos se han accidentado por prácticamente el mismo suceso, salvo que tú me digas que en el mismo día, en lugares diferentes, cada uno se accidentó por motivos distintos. Bueno, si es así, claro, ahí sería una investigación por cada uno, pero si es el mismo evento con varios afectados, sino que uno fue como un daño colateral, yo creo que igual formaría parte de la misma, de la misma causa raíz, ¿no? Del mismo evento como tal, pues, accidentado por ese mismo evento. Salvo de repente un caso excepcional en el cual me digas de que cada uno cometió errores diferentes, con lo cual se llega a desencadenar el evento como tal, que podría ser también, ¿ah? Y que justamente eso podría salir dentro de las causas a nivel general. El accidente ocurre porque esta persona
falla al no asegurar la carga y esta otra persona falla al transitar por una zona donde estaba avisado o no estaba notificado de que no debía transitar porque estaban izando carga, por ejemplo. Hay dos causas diferentes, pero al final ambas están en el mismo evento. O sea, igual, dentro de tu informe, dentro del análisis de causa, podemos considerar ambas como detonantes de un accidente. O sea, está bien, no hay ningún problema. Al momento de hacer tu análisis de causas, vamos a identificar causas que van por distintos motivos realmente. O sea, la idea es justamente sacar un conglomerado, un completo de todas las causas que han tenido que ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces sí, no hay ningún problema con eso. Bien, entonces hasta aquí, bien con el diagrama de árbol, ¿correcto? Siguiente. Siguiente método, uno de los más conocidos, uno que he visto bastante también aplicado en investigación de accidentes. Diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Este es un modelo gráfico para representar la red de causalidad basado pues en un esquema que parece una espinita de pescado, ¿correcto? Aquí vamos a evaluar principalmente 6 aspectos. Hay algunos que evalúan solo 4, otros que evalúan 5. Te diré que consideres estos 6. La mano de obra o las personas, el material o materiales que se hayan usado, maquinaria o equipos, el método de trabajo, mediciones o unidades de medida y el medio ambiente o el entorno de trabajo. Aquí en el diagrama de Ishikawa, entonces, sacaremos una espina por cada uno de estos 6 y pequeñas espinas por cada uno de estos aspectos, de manera que identifiquemos cuáles fueron las causas que han tenido que ocurrir para desencadenar el accidente. Bien, ingeniero ya sabe el ejemplo, de acuerdo. Vamos a suponer que tenemos un trabajador que sufre una intoxicación por gases en una planta de tratamiento de agua. Que un trabajador entró al ambiente como tal y sufre una intoxicación por gases. Perfecto. Entonces lo primero que hacemos es graficar nuestro pescadito. Aquí le hemos puesto una cabecita de pescado para que se vea bien. Planteamos nuestras 6 espinas principales, mano de obra o cuestiones que tengan que ver con la persona o con el trabajador o con otros involucrados, materiales, ¿no? Materiales que se hayan usado, materiales que hayan tenido que usarse en el proceso o que hayan podido desencadenar el accidente, la maquinaria o los equipos que se hayan tenido que usar o que tendrían que haberse usado, el método de trabajo que se ha usado al momento de la ocurrencia del accidente, las mediciones que se hayan tenido que hacer previamente y el medio ambiente o el entorno de trabajo. ¿De acuerdo? Estos van a ser entonces mis 6 espinitas. Perfecto. Iniciamos entonces primero con la mano de obra. ¿Sabes qué? Según mi investigación, yo he identificado de que el trabajador no ha tenido suficiente capacitación. No ha sido capacitado en aspectos mínimos necesarios para poder trabajar en esta planta de tratamiento de agua. No sabía, no sé, no ha participado en la capacitación del IPER, no ha participado en la capacitación de procedimientos de trabajo, qué sé yo, etcétera. Este trabajador ha entrado sin usar un respirador, no te dio el EPI inadecuado, es más, ni siquiera sabía qué tipo de EPI tenía que usar. Entonces, eso también forma parte del aspecto humano, aspecto de la persona, o parte de lo que es la mano de obra. Entonces, hasta aquí hemos sacado 2 espinitas para mano de obra. Bien, materiales. Vamos a suponer, solo a suponer, de que para este ejemplo no ha habido realmente la intervención de algún tipo de material. Vamos a suponer que en este caso en concreto no se ha usado ningún material en específico. Ingeniero, no, pero en esta planta de repente el gas que estaba emanando puede ser producto de, ok, está bien. Puede ser que lo consideres de esa forma, ¿no? Pero yo para fines de este ejemplo lo estoy dejando como que no hubo, de momento, solamente para este ejemplo. Ahora, en temas de maquinaria, puede ser, o bueno, perdón, no puede ser, no. Vamos a suponer que hubo fuga en las tuberías, ¿verdad? El equipamiento falló, el detector de gases ha fallado, el mantenimiento de los equipos ha sido deficiente, bien, entonces hemos sacado 3 espinitas más. Método, el procedimiento de trabajo no ha sido el apropiado, no hay un protocolo claro para manejo de gases. En medición, no ha habido monitoreo constante o una calibración apropiada de los equipos. En medio ambiente, sabes que el trabajador ha estado en condiciones con ventilación insuficiente. Entonces, con la espina de pescado lo que hacemos justamente es identificar o clasificar las causas en base a estos 6 aspectos para poder entender por qué es que llega a ocurrir el accidente. Hemos sido todo un consolidado, todo un conglomerado de todas las causas que han tenido que ocurrir. Bien,
Entonces, así es como funciona el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado. Aquí me preguntan, Agustín, buenas noches. He egresado hace varios años, pero por cosas de salud no ejercí, pero ahora que busco trabajo piden experiencia. ¿Cómo podría hacer para ganar esa experiencia en seguridad? Ok, sí, te saliste del tema. Pero mira, es complicado generar experiencia en seguridad porque generalmente para que trabajes en seguridad te piden sí o sí que tengas que tengas ya la experiencia de antemano. Entonces, lo que puedes hacer es iniciar como asistente. A empezar como asistente en seguridad, apoyar a un supervisor, te van a dar labores como llenado de documentos, llenado de registros, quizás el dictado de alguna capacitación y por ahí vas generando esa experiencia. Puedes empezar, por ejemplo, con contratistas pequeños, ¿no? Entonces que den servicios a otros más grandes, las famosas services. Probablemente los primeros años no te paguen tanto, probablemente te paguen menos, pero por lo menos te va a servir para que vayas generando experiencia. O sea, lo ideal sería cuando no tienes esa experiencia es que tengas que empezar pues de lo más bajo, ¿no? Como asistente. Pero también lo idóneo es que empieces en el área correspondiente, porque si empiezas trabajando en otra área, no vas a generar la experiencia necesaria. Entonces, lo ideal sería que empieces como asistente de algún otro supervisor para que vayas generando, uno que vayas aprendiendo y otro que vayas generando la experiencia que necesitas para poder ascender a un cargo mucho mayor. ¿Ok? Bien, listo. Entonces este es el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado. Ahora sí pasamos al modelo de causalidad de pérdidas. También se le denomina análisis de la cadena causal. Los SNAFI lo conocen como modelo de Frank Beer, probablemente tú también. Este pretende hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida material o daño personal mediante la identificación de causas inmediatas, causas básicas y faltas de control. Principalmente el modelo de causalidad de pérdidas nos trae todo lo que nos pide la normativa en la investigación del accidente. Podría decirse incluso que la normativa se ha basado en este modelo para saber qué cosa te quieren pedir. Porque en este modelo lo que nosotros vamos a hacer es identificar primero la pérdida, el incidente, las causas inmediatas, que lo habíamos visto iniciando la clase de hoy, luego llegar a las causas básicas y finalmente las faltas de control, que es lo que nos importa identificar para saber por qué ha ocurrido el accidente. ¿De acuerdo? De manera gráfica, en el modelo de causalidad, nosotros empezamos identificando la pérdida, que viene a ser la lesión o el daño al trabajador. Nos preguntamos por qué o analizamos el por qué se ha desencadenado, identificando el accidente o incidente, y aquí detallaremos el tipo de accidente, la forma de accidente, primera clase, ¿recuerdas? La forma en que ocurrió el accidente. No, analizamos el por qué e identificaremos las causas inmediatas, que aquí vienen a ser los actos y condiciones subestándares que han ocasionado este accidente incidente. Analizamos nuevamente el por qué y ahí llegaremos a las causas básicas, que son factores personales y factores de trabajo que han tenido que ocasionar faltas de control. Faltas de control hay de varios tipos, puede ser fallas en el programa, puede ser fallas en el procedimiento, pueden ser controles inadecuados, puede ser falla en la asignación de responsabilidades, etc. Hay varios tipos de faltas de control, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos en el modelo de causalidad es empezar desde la pérdida hasta llegar a la falta de control y de esta manera encontramos la secuencia de eventos o de razones. Iniciamos primero, como te decía, analizando la pérdida. Este modelo de causalidad lo que tiene es que podemos, bueno, como cualquier otro modelo de análisis de causa, nos sirve para poder analizar si la ocurrencia fue una lesión al trabajador o un daño a la propiedad de la empresa. Porque recuerda que nosotros vamos a investigar no solamente accidentes de trabajo, es decir, lesiones, también vamos a investigar todos los incidentes y en los incidentes no ha habido lesión, a lo mucho pérdida material. Entonces, lo que nosotros hacemos primero es identificar la pérdida, la lesión que ha ocurrido o el daño que haya tenido algún tipo de material, infraestructura o equipamiento de la empresa. ¿De acuerdo? Para temas de pérdida, tienes ahí los anexos del manual del manual para el sistema de reporte de accidentes. Ahí te dejo algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Naturaleza de lesiones, tabla 18. Pueden ser escoriaciones,
heridas punzantes, heridas cortantes, heridas contusas, de bala, de tejidos, quemaduras, contusiones, fracturas, luxaciones, etcétera. Ahí puedes ver varios tipos de lesiones, ¿no? Como para que te puedas guiar, para que sepas qué le puedes colocar. Más detalle de esto lo encuentras, como te decía, en la clase 2, si no me equivoco, lo compartimos, el manual para el uso del sistema de la Sonafil para reporte de accidentes, en una de las tablas, en los anexos, ahí está la tabla 18, y te ponen las lesiones que pueden haber. Bien, también tenemos que identificar correctamente cuál es la parte del cuerpo afectada, ¿no? Esa es la tabla 17. Puede ser la región craneana, los ojos, la boca, la cara, la nariz, la mano, el dedo, el hombro, el codo, el brazo, etcétera. Entonces eso también está identificado. Te he puesto una parte de la tabla, pero en realidad la tabla es más larga todavía, ¿no? La tabla 17. Ahí lo puedes ver con mucho más detenimiento. Bien, entonces lo primero que iniciamos es identificando la pérdida, que viene a ser la lesión al trabajador o el daño a la infraestructura o el daño a los equipos o el daño material. Luego de eso, identificamos el accidente como tal. El accidente, básicamente vamos a detallar la forma o tipo de accidente ocurrido, ¿no? La fuente potencial que ocasiona el daño al trabajador. Es que tuve una pérdida, se me ocurre, fractura de clavícula izquierda, pérdida. El accidente, ¿por qué? Es que cayó un objeto de altura, ¿no? Caída de un ladrillo desde altura, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a detallar aquí, ¿no? El accidente, la forma en que ha ocurrido o el tipo de accidente que ha ocurrido, que ya lo habíamos visto también en nuestras primeras clases, ¿no? Choque con, golpeado por, golpeado contra, presionamiento, aplastamiento, contacto con, contacto por, caída a desnivel, etcétera. Bien, si quieres también algo mucho más detallado, te puedes guiar de la tabla 14, bien del mismo anexo, en el cual puedes encontrar pues todo un listado de diferentes tipos de accidentes y puedes colocar una forma mucho más exacta qué fue lo que ha ocurrido. Ahí te puedes guiar también de la tablita. Insisto, te pongo acá un extracto nada más. Puedes ver en el anexo de forma más detallada todo lo que contiene esa tabla 14. Bien, perfecto. Luego de eso, entonces, pasamos a identificar las causas inmediatas del accidente. En estas causas inmediatas, principalmente, vamos a tener lo que son los actos y las condiciones subestándares. ¿Recuerdas que era un acto? El acto era toda acción o práctica incorrecta que ha cometido un trabajador que ha provocado el accidente. Aquí en actos subestándares nos vamos a enfocar en todo lo que son acciones, todo lo que la persona o el trabajador cometió, hizo u omitió, de repente, porque puede ser que también que haya omitido, y eso se convierte en un acto subestándar. En cambio, la condición es toda situación presente en el entorno, presente en el trabajo, parte de las condiciones laborales como tal, que han tenido que provocar el accidente. Puede ser que estas condiciones sean a causa o consecuencia o efecto de algún acto de alguien más, pero evaluándolas por sí solas, la encontramos que es una condición que algo estaba presente ya en el entorno. Esa es la diferencia con el acto. El acto es una acción en concreto. La condición es una característica del entorno que ya está presente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en causas inmediatas identificamos actos y condiciones subestándares. Se entiende que esas causas inmediatas son los elementos que han desencadenado de forma inmediata o de forma sin intermediación, básicamente, el accidente. Bien, esas son las causas inmediatas. Genera algunos ejemplos de actos y condiciones, ya los habíamos visto en las primeras clases, pero aquí te los dejo nuevamente. Por ejemplo, ejemplos de actos: operar equipos sin autorización, no señalizar, operar a velocidad inadecuada, no usar los dispositivos de seguridad, usar algún equipo que sea defectuoso, instalar una carga de forma incorrecta, aquí está escrito de manera incorrecta, adoptar posiciones inadecuadas, trabajar bajo la influencia de alcohol y otras drogas. Fíjate, todo es acción, ¿de acuerdo? Todo va acompañado con un verbo infinitivo, ya sea en forma positiva o en forma negativa, como te decía, o visiones, pero todo relacionado con acciones del trabajador, acciones de la persona. Bien, en cambio, las condiciones tienen que ver con otro tipo de eventos. Por ejemplo, protecciones y resguardos inadecuados. No tiene que ver con una acción. Ingeniero, pero alguien de repente no le puso la protección, de acuerdo, pero evaluándolo por sí solo, lo que tengo como característica nada más es que no había la protección o el resguardo apropiado. Herramientas insuficientes, espacio limitado para desenvolverse, exposición a ambientes inflamables, orden y limpieza deficientes, exposición a gases, a radiación, iluminación deficiente, fenómenos climatológicos, etc.
Entonces, fíjate que las condiciones no van con una acción como tal, sino van con una característica del entorno, con una característica de la situación o del medio ambiente de trabajo. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entonces con las causas inmediatas. Entonces, una vez que yo ya identifiqué estos actos y condiciones, ahora voy a pasar al siguiente nivel. Presta mucha atención, que vienen a ser las causas básicas. Estas causas básicas son esos factores subyacentes que han tenido que contribuir a que ocurra el accidente. Son todas esas condiciones o decisiones más profundas que han generado estas causas inmediatas. Imagínate el método de los 5 porqués. Tuve una pérdida porque ocurrió un accidente, porque ocurrió un acto o una condición subestándar, y ahora meto otro por qué. Porque estos actos y condiciones se dieron porque existieron causas básicas que propiciaron estos actos y condiciones. O sea que mis actos y condiciones no simplemente fueron porque al trabajador se le ocurrió, incluso si fuera porque al trabajador se le ocurrió, existió un motivo más por el cual este trabajador comete el acto subestándar o existió un motivo más por el cual se presentó esta condición subestándar. Lo que te decía al principio, las condiciones pueden ser originadas a causa de un acto, ¿no? Una persona o un trabajador cometió algo mal, omitió algo, no reportó algo y por eso la condición se presentó, ¿de acuerdo? Y aquí justamente entra lo que son las causas básicas. ¿Por qué se dio este acto? ¿Por qué se dio esta condición? Ahí viene la parte de la investigación, el análisis más profundo, el análisis más detallado. En causas básicas vamos a encontrar dos elementos importantísimos. Uno, son los factores personales. Es decir, casi como siguiendo la relación del acto subestándar, aunque no necesariamente, pero casi siguiendo. Esto está referido a toda limitación que tiene el trabajador respecto a su capacidad. Es que esta persona ha operado un equipo sin conocer porque no ha sido capacitado. Es que, ¿por qué has operado este equipo sin tener guardia de protección? Nadie me dijo que lo tenía que hacer así. Ya no es un acto subestándar, ya no es una condición. Ahora es una causa básica, es un factor personal. Esta persona no cuenta con la preparación. Oye, por qué el trabajador me ha operado este equipamiento de esta manera cuando todos sabemos que somos de la profesión que tiene que hacerlo de esta otra forma? Ah, mira, resulta que esta persona que lo ha operado realmente no ha estudiado. O sea, él ha estudiado otra cosa. Ah, entonces él no tiene la aptitud. Oye, ¿por qué este trabajador me ha puesto este, no sé, este elemento mal ubicado, ¿no? Cuando otros trabajadores lo colocan de mejor manera? No sabes qué es que él es nuevo, recién está aprendiendo a manejarlo. Falta de destreza. ¿Se entiende? Entonces los factores personales tienen que ver con toda aquella característica intrínseca de la persona que pudo haber ocasionado un acto o una condición subestándar. Esos son los factores personales. Bien, es una causa más básica, una causa más profunda. En cambio, los factores de trabajo vienen a ser todos aquellos relacionados al trabajo o las condiciones y medio ambiente de trabajo. En factores personales yo veía las características de la persona que pudo desencadenar un acto o una condición subestándar. En factor de trabajo, lo que yo estoy viendo es qué ha fallado en el entorno o qué ha fallado en la planificación del trabajo como tal, con lo cual se ha presentado un acto o una condición. Te ponía uno de los ejemplos primeros. Este equipamiento no tenía una guardia no tenía una guardia de protección. ¿Por qué han estado trabajando con este equipamiento sin la guarda? Nadie lo ha inspeccionado. Ah, aguanta. Nadie lo ha inspeccionado. Esto ya no tiene que ver con la persona. Tiene que ver con un factor de trabajo. ¿Por qué no se ha hecho la inspección? Este, ha habido una fuga de gas. Oye, ¿y por qué nadie lo notó? Es que no ha habido una inspección, no ha habido mantenimiento. Ah, espera, no ha habido mantenimiento, ya no tiene que ver con la persona, tiene que ver con las condiciones del entorno, con las condiciones del trabajo. ¿Se entiende? Entonces las causas básicas prácticamente responden el por qué se presentó una causa inmediata, un acto o una condición subestándar relacionado a ya sea una característica personal, un factor personal, o una condición de trabajo o un factor de trabajo. Esas vienen a ser las causas básicas, ¿de acuerdo? Básicamente responden a la pregunta de por qué se da el acto o condición subestándar. Algunos ejemplos más de factores personales y de trabajo. Lo dejo aquí. Un factor personal, por ejemplo, capacidad física o fisiológica inadecuada. Esta persona
sufre una lesión al tratar de cargar, se me ocurre, 25 kilos, cuando él realmente físicamente solamente puede cargar 20, nada más, y no puede cargar más. Y como cargó, como quiso cargar de más, se lesiona. Capacidad mental o psicológica inadecuada. Esta persona lo mandamos a que haga un reconocimiento de cierto tipo, pero realmente él no sabe cómo hacerlo. Entonces no tiene la capacidad para poder discernirlo bien, ¿no? O falta de conocimiento. Esta persona usa mal el equipo porque nadie le enseñó cómo tenía que usarlo. Es la primera vez que lo ve. Falta de habilidad. Esta persona hace una mala maniobra hacia una instalación eléctrica porque es la primera vez que está haciendo este tipo de instalación. Antes no lo ha hecho, recién está empezando a trabajar con esto. Entonces, por eso es que ocurrió la lesión. Falta de habilidad. Tensión física o fisiológica. Le decíamos, esta persona intenta cargar una carga, pero ya ha venido cargando como 6 horas seguidas. Y estaba fatigado y le hemos tratado de sobreexigir. Ha habido mucha tensión con eso y por eso es que al final termina lesionándose. O tensión mental o psicológica. Este conductor venía de manejar toda la noche y justo en los últimos kilómetros de trayecto se queda dormido y se choca por tensión mental o tensión psicológica, factor personal. Ingeniero, pero de repente es que él manejó toda la noche porque el jefe le dijo que lo haga, ¿de acuerdo? Ahí va otro factor, factor de trabajo. De momento estamos en personal. Motivación inadecuada. Esta persona no me quiso cumplir en seguridad porque, no sé, simplemente ya no está cómodo con nosotros, muchos lo están sobreexplotando de repente, no está en un ambiente, bueno, en ambiente no, si digo ambiente es factor de trabajo, no se siente cómodo simplemente trabajando con nosotros o no se identifica con los lineamientos de la empresa, simplemente no quiere cumplir. Es una persona que reiteradamente incumple en materia de seguridad, motivación inadecuada. O incluso, me puedo ir todavía más allá, incluso podríamos considerar eh, problemas personales de la persona. A mí me pasó una vez, bueno, no a mí exactamente, pero estoy involucrado porque me recuerdo que me llama un supervisor y me pregunta por el médico o psicólogo ocupacional de la empresa. Me pregunta por qué, preocupado que vaya a haber un accidente, y me dice, no, lo que pasa es que tengo un trabajador que ha llegado y se ha puesto a llorar. Le digo, ¿cómo así? Le digo, no, mira, lo que pasa es que está medio raro, me dice el señor, ¿no? Se ha puesto medio raro y ya hemos hablado con él y aparentemente tiene problemas en su familia, ¿no? Pues se está separando, problemas con su hermano, no sé, y bueno, ¿no? Parece que está pasando por una situación difícil, se ha puesto a llorar. Ya no, se ha puesto a llorar. Le digo, ingeniero, pero ¿dónde está él? ¿No lo habrán mandado a trabajar? No, me dice, no, ya se fueron todos, él está acá, lo tenemos aquí, pero queremos saber qué vamos a hacer con él, ¿no? Porque, bueno, él está así en esa condición y si yo lo mando ahorita que vamos a hacer tal actividad, probablemente él no está en condiciones, pues no, le vaya a pasar algo o él mismo se vaya a querer hacer algo y pucha, va a ser peor. Ah, ya lo contactamos, ahí arreglaron el tema con esta persona para brindarle un apoyo económico y bueno, evitamos ahí un tipo de situación, ¿no? Porque son cosas que pasan. O sea, hay trabajadores que llegan, cada uno tiene sus propios problemas en su casa, pero cada uno lo afronta de forma diferente. Algunos que muy bien, tienen un sinfín de problemas y llegan al trabajo muy sonrientes, muy contentos. Yo mismo ahora, por ejemplo, estoy aquí sonriendo y de repente tengo un montón de problemas y nadie más se enteró. O tú de repente ahorita estás escuchando la clase muy atento, muy concentrado y también estás pasando por situaciones. Entonces, cada persona lo lidia de forma distinta, ¿cierto? Entonces, identificar ese tipo de motivaciones también, también nos ayuda a prevenir los accidentes, porque, insisto, no es por ser mal pensado, pero digamos que es una persona que tiene un cuadro grave de depresión, se desconcentra, se accidenta él mismo, se lesiona, es un problema para el empleador, incluso puede ir más allá y puede su descuido ocasionar que se accidenten sus compañeros que sí estaban concentrados, o algo convierte todavía en algo mucho peor. O ya, por última instancia, imagínate, el trabajador está deprimido, voy y lo mando que haga trabajo en altura, se sube a la estructura, empieza a mirar la ciudad, sigue el atardecer, todo ahí, respira y dice, ah, qué bonito es todo, y bla, se tira. Entonces, son cosas que pueden pasar, y esos son factores personales que tenemos que identificar, y son parte de las causas básicas que estamos identificando aquí, ¿ok? Y el otro punto son los factores de trabajo. Aquí en factores de trabajo, como te decía, consideramos todo lo que son condiciones ya más del entorno o del método de trabajo. Por ejemplo, es que la supervisión fue insuficiente. Teníamos, em, teníamos cierta actividad
que se tenía que manejar con cierto equipamiento, pero el supervisor no estuvo presente y no nos proporcionó el equipamiento que necesitábamos. Se me ocurre, tenemos que cargar cierta carga con cierto equipo de elevación de tanto tonelaje, pero necesitábamos uno de mayor y no nos lo dieron y tuvimos que usar el que había en ese momento y ya ni modo, provisión insuficiente. O diseño inadecuado. Para manipular esta carga tenemos que usar este equipo, pero este equipo no es el apropiado, es un equipo muy simple, necesitamos uno más completo o uno de mejor calidad. Adquisiciones incorrectas, mantenimiento inadecuado de los equipos, herramientas, equipos, materiales inadecuados, estándares de trabajo insuficientes, uso y desgaste de equipos, abuso o maltrato de la supervisión a los trabajadores. Bien forma parte de los factores de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las causas básicas. Tenemos factores personales y factores de trabajo. Aquí te he puesto de forma general, solo de forma general, algunos factores y factores de trabajo que podrían hacer. Pueden haber casos particulares en cada uno de ellos, sin ningún inconveniente, pero es una manera de que te puedas guiar de más o menos cuáles son esos factores que se pueden presentar. Bien, perfecto. Entonces, una vez que yo ya identifiqué esas causas inmediatas y estas causas básicas, ahora voy a pasar a identificar mi último nivel, que son las fallas de control. Estas fallas de control se entiende que ya son las deficiencias del propio sistema de gestión, las cuales no he notado y por las cuales se han presentado estas causas básicas y las causas inmediatas que generalmente ocasionaron el accidente. Aquí en fallas de control yo ya me voy adentrando en qué ha fallado el sistema de gestión de seguridad. Ha habido, se me ocurre, supervisión insuficiente porque los supervisores no han sido capacitados. Ha habido un diseño inadecuado de cierto equipo porque el procedimiento de trabajo está mal redactado. No ha habido el equipamiento necesario para controlar cierto riesgo porque mi hiper no lo ha evaluado correctamente el riesgo. ¿Se entiende? Entonces, es casi como meter otro porque hasta llegar a una falla de control, a una falla en el sistema. Siempre hay que tender a llegar a esta falla de control porque por más que a veces uno diga, no, lo que pasa es que el trabajador se confió, exceso de confianza, este, qué sé yo, cosas así, siempre en algo ha tenido que fallar el sistema de gestión, ya sea en la evaluación de riesgo o ya sea en algún control como tal para tratar ese riesgo, incluso el descuido de la persona, incluso si un trabajador ingresa bajo los efectos del alcohol y por eso se accidenta, ¿dónde estaba mi control sobre las personas respecto al uso del alcohol? No tengo un alcoholímetro de repente para medirlos a todos, no he hecho una difusión apropiada de campañas en contra del alcohol, qué sé yo. Entonces, ahí va el problema, ahí va el tema, la deficiencia en el sistema de gestión que tenemos que identificar para poder encontrar cuáles fueron esas fallas de control. Aquí te dejo otro listado, ya para finalizar, ya con eso estoy acabando, de qué tipos de fallas de control pueden haber, ¿no? Aquí te dejo un listado de los que pueden presentar. En el gráfico yo te había puesto 3, pero hay muchos más, ¿no? Obviamente son distintos tipos de fallas de control que pueden presentarse. Puede ser que falle en la planificación del sistema de gestión de seguridad o planificación de la actividad. Puede ser que falle el liderazgo de la organización o la administración o el supervisor no tiene la capacidad apropiada para poder ejercer la seguridad. Puede ser una falla en la evaluación de los riesgos, en la misma hiper, en la identificación del riesgo como tal o en su valoración. Puede ser una falla en las inspecciones planificadas, no se han hecho las suficientes inspecciones o no se están haciendo simplemente inspecciones. Puede ser una falla en el procedimiento de trabajo, en la forma de cómo realizar la actividad de forma segura o en los riesgos que podríamos representar. Puede ser una falla en investigación de accidentes o incidentes previos que no he tratado apropiadamente y por eso ahora me vuelve a presentar un nuevo evento de accidente. Procedimientos planeados de trabajo, puede ser también otra vez otro problema de procedimiento de trabajo. La respuesta a emergencias no ha estado bien diseñada, no se han establecido los medios realmente necesarios o propicios para poder controlar una emergencia o una contingencia. El reglamento de la organización no es claro o es insuficiente. La formación a los trabajadores no es suficiente, no ha sido la apropiada. La vigilancia de la salud es inexistente, no ha habido una correcta vigilancia de la salud de las personas, de los trabajadores.
La evaluación del programa de seguridad no se está haciendo o se está haciendo mal. Supuestamente mi programa ya voy un 80% avanzado, pero en la práctica veo que realmente no se ha avanzado casi nada. Nadie sabe qué actividad se está haciendo en seguridad. Mis controles de ingeniería son inadecuados o son insuficientes. La consulta y participación de los trabajadores falla también. Ingeniero, esto también puede ser una falla de control, claro. Puede ser que de repente la consulta y participación de los trabajadores, que debería estar representada por el comité, no ha sido la necesaria o la adecuada para poder trasladar cuestiones de seguridad de los trabajadores al empleador de manera que se haga la prevención de los riesgos. Porque recuerda que este comité, ¿cómo funciona? Este comité representa a los trabajadores en materia de seguridad y traslada todas sus solicitudes, reclamos, sugerencias, quejas, consultas, etcétera. Así funciona el comité. No solamente es para firmar un acta, ¿no? Se supone que funciona para trasladar las cuestiones de seguridad de los trabajadores a la parte empleadora. Para eso es el comité. Procedimientos con comunicaciones con otros grupos de interés, coordinación de actividades empresariales, contratación y colocación o controles de adquisición de equipos, ¿no? ¿Sabes qué? Hemos contratado a una contratista para que nos haga cierta actividad y aparentemente esta contratista no era la idónea, ¿no? No tenía la experiencia, no cumplía con seguridad, qué sé yo, ¿no? Puede ser una falla en el control de mi contratista o puede ser una falla al momento de adquirir algún equipo, ¿no? Con un proveedor, no se dieron las especificaciones necesarias, qué sé yo, etcétera. Entonces, estos son algunos ejemplos también de fallas de control que pueden presentarse en la ocurrencia de algún accidente. Con eso, ahora sí, estoy acabando la clase del día de hoy, esperando que te haya quedado claro la parte del análisis de causa. Por ahí ha sido de repente un poco teórico, he tratado de explicarte bien cómo hacer el tema del análisis de causa como tal. Y ahora sí estamos listos pues para hacer un ejercicio práctico. Lo haremos en la siguiente clase. En la siguiente clase voy a tratar de traer un caso para trabajarlo de forma detallada con toda la secuencia de etapas y llegar, mi idea es llegar, porque también nos está faltando las dos etapas, llegar al establecimiento de las acciones correctivas y de mejora. ¿De acuerdo? Para entonces, en la siguiente clase, el desarrollo nuevamente de este método de investigación con el establecimiento de las acciones correctivas y de mejora para identificar apropiadamente cómo hacerlo de la manera correcta. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta por aquí, por favor? Y Agustín, un placer. Seth me dice, en casos primordiales el licor ya es común y ningún supervisor lo toma como un posible accidente inminente. Cierto, Seth. Por eso que, por ejemplo, en sector construcción, incluso el mismo reglamento de seguridad y salud en el trabajo del sector construcción te exige que tengas una política de alcohol y drogas, ¿cierto? Y que hagas los controles necesarios para el personal. Es necesario, sí, tener bastante cuidado con eso, sobre todo con actividades de alto riesgo, tipo choferes, tipo sector construcción, sector electricidad, minería, etcétera, porque pues un evento de esta naturaleza puede ocasionar un accidente. Entonces, lo ideal sería tener bastante control con el personal respecto al consumo y al abuso del alcohol y drogas, ¿no? Sobre todo cuando tienen que trabajar y cuando tienen actividades que son, insisto, de alto riesgo, aunque debería ser en todas, ¿eh? Debería ser también en todas realmente. Agustín me dice, se lesiona en campamento jugando fútbol. Si se lesiona en campamento jugando fútbol, si no me equivoco, en el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de minería, consideran, me parece, como accidente aquello que ocurre dentro del mismo campamento, incluso mientras no está en actividad, si no me equivoco. Tendría que revisarlo bien el tema del reglamento. Pero eso lo explicaban en capacitaciones UNAFIL, ¿no? Para el tema minería son mucho más estrictos en lo que sí es y en lo que no es accidente. Entonces, por ahí son mucho más estrictos respecto al cumplimiento dentro del campamento. ¿A quién recae si un trabajador está enfermo y sufre un accidente? Ok, a ver, vamos a suponer que tenemos un trabajador que, no sé, está resfriado, va a trabajar, como está con resfrío, se descuida y ocurre un accidente, ¿ya? Uf, bueno, el tema de resfrío es complicado porque por tema COVID podrían decir que seguro tuvo COVID y que no lo controlaron. Si tienes un trabajador que está enfermo y a causa de esto es que ocurre un accidente, eh, lo, en la investigación probablemente salga de que el trabajador no estaba en condiciones, eh, como falla de control o como falta de la empresa, te pondrían de que no controlaste de por qué un trabajador que estaba en mal estado de salud pueda trabajar, pero yo diría que es un poquito,
Yo diría que es compartido realmente. No podría decir, no, es culpa del trabajador o culpa de la empresa, porque como estoy analizando ahora, realmente hay responsabilidad por ambas partes. Primero, el trabajador que asiste sin reportar su estado de salud. Justamente yo revisaba el reglamento de seguridad de la empresa donde estoy trabajando hoy día, y justo estábamos incluyendo en la parte de responsabilidades del trabajador, reportar siempre cualquier condición de salud que le impida realizar sus actividades de forma normal. Porque pues puede ocurrir este tipo de casos, ¿no? Que un trabajador llega, está mal, no está concentrado, no está del todo apto y se accidenta. Y se va a lesionar él mismo como que puede lesionar a sus compañeros también. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa. Entonces, va por ahí una causa, pero también va por el tema de que este, la misma empresa no controló o no verificó o no se dio cuenta que tenía un trabajador que no estaba en condiciones de hacer la actividad. Entonces, ahí iría más una responsabilidad compartida. Si tu pregunta es, quizás, Sunafil, ¿a quién le va a echar la culpa? Recordemos que por principio de responsabilidad para Sunafil, casi siempre la culpa va a ser de la empresa. Es muy raro, muy difícil de que Sunafil te diga, no, sí, este trabajador se accidentó por culpa de él mismo. Muy raro. Siempre de una u otra forma, en mayor o menor medida, va a haber cierto grado de responsabilidad de la empresa. Lo idóneo es que tengamos las evidencias, los registros, los sustentos de que efectivamente se ha trabajado con seguridad y que la responsabilidad es menor, mínima, casi inexistente. Si se puede inexistente, bacán. Pero de una u otra manera, igual Sunafil siempre va a atender la investigación de que el empleador en algo ha fallado. Entonces, ocurre de todas maneras. Por eso les decía que hay que estar bastante pendiente de todas estas cuestiones principalmente. ¿Bien? Me pregunta Javier, ¿algún otro rubro está en campamento? No, yo estoy seguro que en otros rubros, todo lo que es actividades deportivas, salvo que sean por orden del empleador, no cuentan como accidente. Salvo que tú me digas, no, el empleador, tenemos un taller, hemos sacado todas las máquinas, pusimos a jugar pulvito acá, porque el jefe nos dijo que juguemos, el jefe nos obligó, dijo, ya, el que no juega para mi equipo le descuento el día, y nos pusimos a jugar. Ah, bueno, si es así, ok, accidente. Si no es así, incluso dentro de las instalaciones del empleador, no cuenta como accidente de trabajo. Bien, Carlos me dice, a los trabajadores les falta sinceridad. Eh, a veces, a veces es complicado realmente. Hay trabajadores que tienen esta idea de que el empleador siempre va a estar en su contra. Si le vas a decir que estás enfermo, te van a descontar el día. Y por otro lado, hay empleadores que realmente sí trabajan así. Hay empleadores que dicen, no, si esta persona no viene, yo lo voy a descontar. No, si esta persona tiene que hacer no sé qué, también le descuento, no sé cuánto. Y hay de todo, ¿no? O sea, hay malos empleadores, como que también hay buenos empleadores. Y por otro lado, hay buenos trabajadores, como que también hay trabajadores que intentan sacar más beneficio personal que beneficio colectivo, a nivel de empresa o a nivel, o a nivel de sus compañeros incluso. Entonces, hay de todo realmente. Lo que se buscaría con la normativa o lo que se indica en seguridad es justamente llegar como una especie de punto de equilibrio o una especie de punto de consenso en el cual la prevención pues se extienda a todos, independientemente si eres bueno o mal empleador o buen o mal trabajador, sino que la prevención sea para todos, en el cual hasta un mal empleador, por lo menos con lo mínimo en seguridad, sí te cumple, por lo menos con eso. Lo ideal sería que todos tengamos a la mayor cantidad de prevención posible, pero ya, por lo menos eso. Ese es un proceso largo, es un proceso que todavía requiere mucho trabajo realmente. Hay muchas empresas que definitivamente están en ceros en seguridad. Hay otras que sí, efectivamente, intentan cumplir dentro de lo que conocen, dentro de lo que saben, dentro de lo que consideran que estaría bien, pero pues hay que seguir insistiendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces con eso vamos a llegar al final de la clase del día de hoy, eh, y nos vemos el día jueves para nuestra siguiente clase en la cual hablaremos acerca del informe de investigación y trataremos de desarrollar un caso mucho más completo para ver toda esta parte del método de análisis de causa y recopilación de evidencias. ¿De acuerdo? Muy bien, que tengan buenas noches y nos vemos. Hasta luego.